Espartanos, nuevo vídeo del canal. Vamos a analizar Bitcoin, vamos a ver el cierre en semanal que comentábamos ayer, que era importantísimo. Vamos a analizarlo en diferentes temporalidades. Vamos a ver por qué están subiendo ahora las altcoins que están rebotando, ¿vale? Vamos a ver zonas de Heatmap, Crypto Fair and Greed Index, órdenes de las ballenas, espartanos y noticias que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar en el semanal. Todos lo sabéis cómo teníamos el cierre en semanal. Como pudimos ver en el vídeo del sábado y el domingo, el cierre semanal lo teníamos ya dándose la vuelta, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que finalmente hemos hecho esa divergencia, porque hemos hecho esa divergencia. No se ha girado el valle como aquí. Temporalidad semanal, estamos hablando de una temporalidad de movimientos de precio de 3 a 4 meses, ¿vale? O sea, no es a corto plazo. Ahora iremos a verlo a corto plazo. Así que nada, espartanos, como podéis ver en semanal, tenemos esa divergencia, el valle está completamente chato, ¿vale? ¿Y qué deberíamos de esperar ahora en valle semanal? Pues mirar, lo que es la línea de tendencia hasta que tenemos desde 2017, ¿vale? Siempre que ha llegado la ha respetado a la baja, aquí toca y se va a la baja, aquí también, esto es 2020, 2021, aquí en 2024 lo mismo, aquí lo mismo, ¿vale? En mayo, y finalmente conseguimos romperla, ¿vale? Esto es al final análisis macro, estructura semanal. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Cómo cerró ayer la vela? La vela cerró ayer rebotando en la línea de tendencia. Entonces, cuando tenemos un rebote sobre la línea de tendencia es para seguir al alza. Pero cuidado porque, o sea, eso es lo normal en análisis técnico. Cuando tenemos un rebote en la línea de tendencia, una subida, un retroceso y luego un impulso al alza. Pero tener en cuenta, espartanos, que tenemos esta divergencia, la misma divergencia que tenemos aquí, la tenemos aquí ahora mismo en el valle en semanal. ¿Y qué pasa con una divergencia en semanal? Espartanos, pues lo mismo que nos pasa aquí, esta divergencia, que es la misma que aquí, ¿vale? La diferencia es que está intentando aguantar aquí en esta zona y ver, mirar, el anterior valle en semanal que tuvimos aquí hizo lo mismo, o sea, estuvo haciendo un valle y hasta que se dio la vuelta se tiró. Ahora estamos a la mitad del valle, pues aquí estaríamos en esta zona y aún nos quedaron 2-3 semanas alcistas, ¿vale? Alcistas que fuimos a hacer un pico mínimamente mayor, ¿vale? A limpiar la liquidez de esta zona y ya fuimos a la baja cuando se nos dio la vuelta al valle. Entonces, en semanal lo que podríamos tener a lo mejor es una semana, dos más alcistas, ¿vale? Alcistas no, tener una liquidación por la parte de arriba, ahora iremos a verlo. Yo lo dudo, sinceramente, con un semanal así lo dudo. Habrá que ver el cierre en semanal de esta semana, si el cierre en semanal sigue estando por toda esta zona, ¿vale? Igual que pasó aquí, o si al contrario se nos da la vuelta en semanal, o sea, ya tira la baja. Si tira la baja, espartanos, esto no va a remontar al alza, porque un buy en semanal, cuando llega un buy en semanal, lo tenemos aquí, a la baja, nos viene todo este recorrido bajista, ¿vale? Aquí lo podemos ver también, aquí estamos a inicios del bull run en 2023, ¿vale? No tenemos en el semanal una corrección grande, hacemos un ranguito, ¿vale? Pero al final de un semanal y con una divergencia bajista, como la que tuvimos aquí, nos va a tocar ese recorrido. Y aquí lo podemos ver. En semanal, cuando empieza a darse la vuelta, tenemos un último pico aquí también en 2020, sí, en 2021, y luego la baja, espartanos. Hacemos un ranguito como el que estamos haciendo ahora y luego la baja. Y aquí lo mismo, el segundo semanal, divergencia bajista, cuando llega a la mitad del valle, que se da la vuelta para abajo, espartanos. Sí que tenemos un último pico aquí en la última vela, pero luego ya para abajo. Y con divergencia en semanal, lo estamos comentando todos los días en el canal, ya sabéis todos que nos viene un bear market, ¿vale? Fijaos, caemos por debajo de la media. Aquí caemos por debajo de la media móvil cuando viene un bear market. Entonces, tener en cuenta, al final no es que lo diga yo que esto va a caer, ¿vale? Al final el que nos dice que va a haber una caída y una corrección es el análisis técnico que hemos tenido en el anterior bull run, en 2020 y en 2021. Las divergencias, podéis iros al activo que queráis, a Bitcoin, al SP500, Ethereum, acciones. Las divergencias siempre, siempre, siempre se respetan y más en temporalidades mayores. Cuanta mayor temporalidad tengamos, o sea, cuando mayor sea el rango de fechas, semanal, mensual, eso, o sea, al final eso es la clave. Al final, a largo plazo es lo que marca el movimiento, ¿vale? Y nada, habrá que ver el cierre,
si cierra por debajo la línea de tendencia, consiguió salvar toda esta zona. Y bueno, ahora es ver qué hace Bitcoin, si hace lo mismo que aquí, que está haciendo un ranguito e intenta ir a limpiar esos máximos, que yo os lo vuelvo a repetir, lo dudo, espartanos, pero habrá que verlo, ¿vale? El valle lo tenemos achatado, no se ha dado la vuelta directamente como pensábamos que se iba a dar, y ahora ya es esperar, señores. En el gráfico de futuros lo tenemos igual. En el gráfico de futuros sí que es verdad que sí que ha empezado ya lo que es a formarse el valle verde este más oscurito, que en teoría esto es lo que nos marca el movimiento a la baja. Aquí tuvimos también este valle verde más oscurito, que al final sí que hizo una vela a la baja, pero consiguió recuperar a la semana siguiente. Pero, espartanos, lo que os digo, divergencia en semanal, ¿vale? El gráfico es el mismo que el de Bitcoin en Spot. Aquí tuvimos la divergencia en semanal y viene el bear market, espartanos. Así que nada, temporalidad semanal ya lo hemos visto. Vamos a ver temporalidades más bajas. Vamos a empezar por el diario. Mirad, el diario lo tenemos por aquí. Vamos a hacerlo un poquito, disculpad. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vale, el diario, todos sabéis, este fractal y este de precios viene a ser lo mismo. Y ahora esperaría, ahora mirar, vamos a verlo más de cerca. Tenemos aquí el rebote a la media, ¿vale? Fuimos a tocar los 112.000, que eran los máximos anteriores, y aquí consiguió respetar ese nivel. Limpiamos un poquito lo que fue la media por debajo aquí y conseguimos rebotar al alza a las zonas de la media, que lo comentamos, a los 115, sobre los 115.000. Lo comentábamos en el vídeo de ayer, que se esperaba ese rebote, ¿vale? En diario, ya lo sabéis todos, divergencia bajista, tanto aquí en este punto como en este punto. Esto al final es el fractal que comentamos, lo tenemos en el vídeo de la semana pasada. Divergencia a la baja, pico más alto y valle más bajito, y aquí lo mismo, divergencia a la baja, ¿vale? Aquí hacemos un máximo más alto con un valle más pequeño. Y nada, espartanos, divergencias siempre, siempre, siempre se tienen que respetar. Como podéis ver, tenemos aquí el valle ya intentando hacer un amago de darse la vuelta. Habrá que verlo. Tener en cuenta que aquí teníamos el semanal a la baja, ya se nos había dado la vuelta. Estamos en el mismo punto, aquí semanal a la baja y aquí semanal a la baja, a punto de darse la vuelta, ¿vale? Todo este rango de precios, o sea, todos estos valles en diarios, que parece que se vaya a dar la vuelta al precio, aquí con el semanal dándose la vuelta estuvimos haciendo un rango, espartanos, un rango en toda esta zona de precios. Se da la vuelta al diario y parece que vayamos a subir, pero con un semanal a la baja, ¿qué hace? Que no subamos y se forme un rango de precios. Para luego, cuando el diario se nos da la vuelta, seguir cayendo. Yo esperaría algo así, ¿vale? En el siguiente mes, más o menos. A ver, el semanal al final estamos hablando de un recorrido de 3 a 4 meses. Estamos en agosto. Hasta diciembre yo vería esto bajista. Y ya veremos en diciembre a qué zonas llegamos. Aquí tenemos todo este canal alcista, que todos lo sabéis, ¿vale? Desde que empezó el bull run, desde 2023. Y deberíamos de respetar lo que es el canal, la parte baja, si vamos a buscarla en las zonas de 88.000, 90.000. Y esto ya lo hemos comentado en vídeos anteriores. Y bueno, en diario, niveles importantísimos que no debemos de perder. Primero, la media móvil en los 112.300. Luego, 112.000, que eran los máximos anteriores. Y luego los 110.500, espartanos. Importantísimo no perder estos niveles. Estamos viendo el rebote que comentamos ayer en diario. Vamos a verlo en 4 horas. Mirad, en 4 horas hemos ido a buscar la media móvil en los 115.786. Hemos ido a tocar la media y el precio aquí ha rebotado a la baja, ¿vale? Nosotros comentábamos que había liquidez en el Headmap en los 115.100, ¿vale? En toda esta zona de por aquí, más o menos, que era limpiar esta liquidez. Pues el precio ha conseguido ir un poquito más arriba a liquidar a los shorts que había por aquí, ¿vale? A todos los shorts que había por aquí los ha liquidado. Ha cogido esa liquidez y a la baja, ¿vale? Habrá que ver si tenemos un cierre, espartanos, si tenemos un cierre aquí por encima de este nivel, ¿vale? El valle de 4 horas aún le queda algo de recorrido al alza. Seguramente hagamos un valle más o menos de esta altura, o sea que aún tendríamos hasta mañana, mediodía, creo yo, un poquito más para tener ese recorrido al alza y ver si rompemos, ¿vale? Pero este nivel de resistencia es bastante fuerte.
¿vale? O sea, al final es la parte baja que tenemos aquí. Tenemos muchísima liquidez en estas zonas, muchísima liquidez en estas zonas y habrá que ver si conseguimos romperlo. En el Heatmap, ¿vale? Sí que tenemos liquidez en los 115.800, nuevamente zonas de la media, ¿vale? Sería tocar para ver ese rebote a la baja y luego tenemos en los 116.100 y en los 116.500, que sería ir a buscar, sí, sería ir a buscar la liquidez de estas mechas que tenemos aquí, ¿vale? Toda esta liquidez de estas mechas sería ir a buscarla. Lo veo factible para tener un rebote a la baja, o sea, sería romper un poquito lo que es la media móvil al alza, coger toda esta liquidez de todos los shorts que haya posicionados aquí y luego mandarnos a la baja. En 4 horas tenemos ese recorrido al alza del Valle aún, ¿vale? Vamos a ver el movimiento en 1 hora. Vale, en 1 hora sí que es verdad, espartanos, no hemos hecho un valle rojo, o sea, el precio ha hecho un rango, y habrá que ver el recorrido del valle que tenemos ahora en 1 hora, qué es lo que nos hace, ¿vale? Porque, a ver, un segundito que ponga esto más, ¿vale? Aquí en 1 hora el valle está intentando ya darse la vuelta, o sea, aquí está intentando darse la vuelta. Si el valle tirara al alza, seguramente vayamos a toda esta liquidez que hemos comentado, en los 116.200 más o menos, pero le veo las patas cortas a este movimiento, porque no creo que hagamos un valle en 1 hora más alto que este, porque ha sido un valle bastante, decente, espartanos, o sea, bastante al alza. Vale, porque al final este valle nos ha hecho rebotar desde los 112 hasta los 116, casi. Así que estaremos analizándolo y estaremos viéndolo. Vale, en 1 hora, en 4 horas y en diario ya tenemos el escenario y los puntos a los que deberíamos de ir por la parte alta. Por la parte baja tenemos liquidez en los 114.100, aquí tenemos muchísima liquidez en los 113.700 y en los 113.500. Vamos a ver cómo lo tenemos por aquí. Vale, 113.500 y 114, vale, 114 es el nivel que tenemos aquí de la línea de tendencia, ¿vale? Y luego 113, 500 sería ya ir a buscar estas zonas de aquí, sí, toda esta zona de aquí, que esto, a ver, que os lo ponga, mirad, sería ir a buscar toda esta zona de aquí por debajo de la línea de tendencia y a partir de ahí deberíamos de ver un rebote, cuando cojamos esa liquidez si vamos a recogerla. Pero habrá que ver cómo están los valles. Al final el valle nos indicará si el movimiento toca al alza, toca a la baja, ¿vale? Así que habrá que ir viéndolo. Niveles de Crypto Fear and Greed Index lo tenemos en 65, o sea, ayer lo teníamos en 52, sí que ha subido 13 puntos de golpe. Habrá que ver, a lo mejor tenemos ese impulso a la parte alta del canal. Yo lo dudo, os lo vuelvo a repetir, yo lo dudo, no lo descarto, porque al final Bitcoin hace las guardadas que le da la gana. A lo mejor podría ir esto a los 117.500 más o menos, 118, para luego seguir a la baja, ¿vale? Si hiciéramos un valle en 1 hora más grande y el recorrido del de 4 horas acompaña, o sea, el valle de 4 horas está al alza, así que acompaña, pero yo dudo que vayamos a ir a estas zonas. Al final la liquidez la tenemos en los 116.500, a partir de ahí deberíamos de ver un rebote a la baja, y aquí tenemos mucha liquidez por la parte baja, así que mucho cuidado. Y luego órdenes de las ballenas, compras y ventas, ¿vale? Tenemos todo este muro de ventas, por aquí. Vamos a verlo más de cerca. Vale, estamos en los 115.000 ahora mismo, el precio está en 115.000. En los 118 tenemos fuertes zonas de venta y en los 117.500 también tenemos bastantes zonas de venta, ¿vale? Aquí si miramos a la baja, zonas de compra empezamos a tener a partir de los 113, que es la zona que comentábamos aquí, de ir a coger toda esta liquidez de la parte baja en los 113.500 y luego veremos si tenemos un rebote al alza. Y nada, espartanos, lo que hay que ver ahora, si queremos ver, o sea, si queremos seguir viendo a Bitcoin subir, lo que habrá que ver es que, si os fijáis, ahora estamos haciendo máximos cada vez decrecientes. O sea, aquí vemos un máximo más bajo que el anterior, ¿vale? Y el mínimo es más bajo que el anterior. Entonces, ahora, si Bitcoin sigue la misma estructura de precios, o sea, si sigue bajista, a lo mejor va a hacer aquí un máximo a la parte alta, a la parte esta, y si hace un mínimo y va a los 110.500, esto estaría en tendencia bajista, ¿vale?
Actualmente, a corto plazo, está en tendencia bajista, pero habrá que tener esa confirmación de si rebotamos en los 117.500 o en los 116, ir a buscar toda esta liquidez de por aquí, ¿vale? Si rebota a la baja y hace un mínimo más bajo que este, peligro, porque ahora sí que ya se nos confirmaría nuevamente esa tendencia bajista. Si cae y hace un mínimo menor que este de aquí, pues a lo mejor sí que va a rebotar y va a buscar a los 118. Pero romper esta línea de tendencia al alza con un semanal, conforme lo tenemos, yo lo dudo, espartanos. Lo dudo, sinceramente. ¿Vale? Y ya habéis visto que en el valle, en futuros, o sea, futuros de la CME, lo habéis visto en semanal, cómo tenemos el valle. Mirad cómo sí que aquí sí que está teniendo ese inicio del recorrido a la baja, ¿vale? Igual que tuvimos aquí. Cuando el valle verde se pone más oscurito es cuando tenemos ese recorrido a la baja. Y nada, espartanos, vamos a ver cómo tenemos por aquí. Mirad, tenemos aquí el total market cap en semanal. De confirmarse y darse la vuelta tendríamos esa divergencia nuevamente. Estamos llegando a estas zonas, ¿vale? De los 3,74 trillones. Y habrá que ver si rompemos al alza o si tenemos ese rebote a la baja, ¿vale? Vamos a verlo en 4 horas. En 4 horas nos toca subida. Aquí teníamos la zona de la media y por eso hemos visto ese rechazo. La zona de la media y la zona de resistencia, muy importante. Habrá que ver el valle de 4 horas cómo hace el recorrido, tanto aquí como en Bitcoin. Si rompe esto, los 3,74 trillones, se puede volver nuevamente alcista, ¿vale? De hecho, mira, voy a hacer una cosa, voy a marcar aquí una línea de tendencia y veremos si conseguimos romperla. Justamente, mirar, ha ido a tocar lo que es la línea de tendencia aquí, disculpar, espartanos, disculpar, vale, ha ido justamente a tocar lo que es la línea de tendencia aquí y aquí y se ha dado la vuelta, ¿vale? Así que habrá que ver si esto lo rompe o qué. Yo lo dudo porque el movimiento de 4 horas no creo que el valle sea mayor que este, si no tendríamos nuevamente una divergencia, ¿vale? Y al final, es que no sé, las divergencias son muy peligrosas, espartanos. Total Market, el Total Market 3, lo mismo, estamos yendo a la zona de la media para seguir cayendo. La mayoría de altcoins las teníamos así, yendo a la zona de la media para seguir cayendo. Vemos XRP, vemos BNB también a la zona de la media, Cardano a la zona de la media para seguir cayendo. Temporalidades de 4 horas, aún tienen recorrido de alza y habrá que ver si consigue romper la media o no, ¿vale? Tenemos por aquí a SUI, todas las altcoins el mismo patrón. Espartanos menos Ethereum, que Ethereum sí que ha conseguido romperla al alza, la media móvil. ¿Vale? Ethereum, si Bitcoin tiene ese recorrido a una alza en 4 horas, Ethereum irá nuevamente a buscar el retesteo de esta resistencia y verá si puede romperlo, ¿vale? En los 3.760, más o menos. En 4 horas tiene recorrido todavía, ¿vale? En 1 hora el valle lo ha hecho bastante extenso ya, sí que deberíamos de ver aquí en 1 hora que se nos dé la vuelta ya y vayamos a ver primero zonas de la media azul en los 3.630 y luego ir a buscar la media móvil en los 3.550 y a partir de aquí ver un rebote con un valle rojo ya desarrollado, ¿vale? Habrá que verlo, espartanos, habrá que verlo, ¿vale? Cerramos con un Bitcoin en 115.000 más o menos. Estaremos atentos al mercado a ver si hay algún movimiento grande. Tenemos aquí noticias del día de hoy. Strategy compra 21.000 bitcoins por 2.400 millones. Eso ha impulsado Bitcoin a llegar a todas estas zonas de por aquí, a los 115.700. Al final la liquidez principal estaba en los 115.100 y ha conseguido romperla. Entonces por eso hemos visto ese impulso. Bitcoin se mantiene, bueno, sí, esto está claro. También teníamos por aquí Metaplanet que compra 463 bitcoins adicionales. Vemos que muchos institucionales están comprando y aún así no están consiguiendo llevar a Bitcoin a zonas de máximos. Tenemos por aquí también, seguramente lo hayáis visto, el presidente Trump dice que pronto nombrará a un nuevo gobernador de la Reserva Federal. Son noticias muy alcistas que con un semanal a la baja, o sea, los institucionales, estas noticias aparecen en puntos de venta,
Mirar, la UE suspenderá las contramedidas comerciales contra Estados Unidos durante 6 meses. Noticias positivas. Esto estoy leyéndolo de Telegram. ¿Vale? Tenemos por aquí también el presidente de la SEC presenta el proyecto cripto para hacer de Estados Unidos el líder mundial en criptomonedas. Noticias positivas, espartanos, noticias positivas que quieren que veamos ahora para todos ellos, todos los institucionales, distribuirnos. El mercado no es tan fácil, no es tan fácil ver todas estas noticias y que veamos solo subir, o sea, solo ver el precio subir debido a las noticias, no. O sea, al final, seguramente cuando a ti te venden noticias como esta, es para hacerte, o sea, para liquidarte, para hacer que suba el precio, creerte que se va esto a máximos nuevamente y liquidarte. Y nada, espartanos, yo sinceramente, habrá que ver el recorrido en 1 hora y en 4 horas lo que queda de recorrido al alza, pero yo le veo a lo mejor el movimiento ese a recoger la liquidez de los 116.500 y a partir de ahí un rebote a la baja. Y habrá que ver si los mínimos que hace cuando veamos ese rebote a la baja, si son mayores que estos o no. ¿Vale? Y ya nos plantearemos si esto puede aún recuperar, ir a buscar la parte alta de esta línea de tendencia, retestearla y ver a partir de ahí qué hacemos. Y nada, espartanos, disculpar que se haya hecho un poquito largo. Me ha gustado hoy analizarlo y dejarlo todo un poquito más claro. Y nada, suscribíos, darle like y un abrazo.